Bueno, estábamos aquí enfrascados en esas medidas. Sí, lo he visto. No sé qué le parece. ¿Esas medidas son las necesarias para afrontar un dato que ayer un poco nos estallaba en la cara de casi un 10% de inflación? ¿Cree que pueden ser útiles para que bajen los precios? No, en absoluto. Creo que son medidas mal pensadas. Tras la salida de la pandemia tenemos que concentrar nuestros recursos, como decía alguna de las personas en el plató, en las personas más desfavorecidas. Hemos salido con un endeudamiento aún muchísimo mayor. Recuerden que cuando empezamos la crisis del 2008 estábamos en el 35% del PIB, nuestra deuda, y ahora está en 120. Las respuestas tienen que ser dedicadas a los más vulnerables. No podemos hacer cosas indiscriminadas y tenemos que ser conscientes de que son los más vulnerables los que más están sufriendo cuando esta inflación se desboca. Y luego hay una segunda cosa que me preocupa muchísimo. Una lección errónea que se ha sacado de la pandemia. Se intervinieron muchas cosas en una situación extrema. Había que quedarse en casa. Es una cosa rarísima, parar la economía, meterla en el congelador. Y ahora la lección que parece que se ha sacado, oyendo a Yolanda Díaz, oyendo al presidente del gobierno, es que se puede intervenir todo, que se pueden intervenir los alquileres, que se pueden intervenir todos los precios, y eso realmente a donde nos lleva es agravar los problemas de competitividad y de productividad que estaban ustedes ahora discutiendo. España no puede desandar el camino de tratar de buscar la eficiencia y meterse por esa senda de que los precios se ponen desde el Real Decreto. Ayer parecía un poco que el debate en el Congreso era entre los partidarios de bajar impuestos y quienes piden que se suban impuestos, sobre todo a quien tiene más, y a las empresas, sobre todo. Ahora mismo no nos centramos en las energéticas por sus abultadísimos beneficios favorecidos por este incremento de precios. ¿Está aquí esta dicotomía o hay puntos intermedios? Yo creo que hay puntos intermedios. El lunes estuve con la ministra de Finanzas comiendo holandesa y ella decía, oye, lo que voy a hacer es gastarme el ingreso extraordinario que tengo por energía en amortiguar esta subida. Y eso es lo que el Mundo Val ayer dijo en el Congreso de los Diputados por parte de Ciudadanos. Vamos a que no se aproveche el Estado de esta situación, pero tampoco le vamos a crear un agujero ahora mismo, cuando lo que tenemos es una situación en la que ahora mismo el Banco Central Europeo nos va a dejar de comprar la deuda. Entonces, no podemos pensar como pensábamos durante la pandemia. Recuerden un dato muy importante. Emitimos 159.000 millones durante la pandemia. De esos 159.000 millones, el 100%, todo, lo compró el Banco Central Europeo. Eso no va a seguir sucediendo y la situación en ese sentido es diferente. Esas dos medidas que ahora usted aplicaría inmediatamente para intentar solucionar esta escalada de precios, ¿cuáles serían? Lo primero, hay que empezar a buscar una senda presupuestaria a medio plazo equilibrada, y lo segundo, tenemos que acabar con esta subida galopante de la deuda, y segundo, tenemos que buscar, como se ha comentado, un pacto de rentas, porque lo que ahora pasa es que somos más pobres como país que antes. La energía está más cara y somos más pobres. Ese coste hay que distribuirlo entre todos y hay que pensar una forma de distribuirlo que incluya a todos los sectores productivos y a todas las personas que ganan también del sector público y de las pensiones. Entre todos, sector público y privado, pensionistas, todos tienen que contribuir, tenemos todos que contribuir a incurrir en estos costes y a distribuir estos costes de una energía mucho más cara. Lo que no podemos hacer es lo que se hizo a principios de los 70 en España, que fue como el dictador estaba muriendo y no se quería traspasar ningún coste a nadie para que no hubiera problemas, pues España hizo como que no había una crisis energética y al final nos vino un problema gordísimo durante los primeros años de la democracia que todos ustedes recuerdan y que se resolvió con los pactos de Moncloa. Tenemos por delante una inflación que va a seguir subiendo. En principio el dato del 10%, que era el que se había dicho que podíamos llegar, y hemos llegado en 30 días. Sí, el dato del 10%, ahora han dado la estimación para marzo, no han dado el dato final para marzo. Es prácticamente seguro que llegaremos al 10% efectivamente en marzo, cuando nos lo cuentan en abril. Y sí, los precios ahora mismo están desbocados y la situación en términos de inflación es verdaderamente muy peligrosa. Hay que tratarla con muchísimo cuidado, con mucho acuerdo, con un acuerdo muy amplio, porque realmente aquí, si cada sector empieza a tirar por un lado, podemos terminar con, sobre todo, como ha comentado alguien en su tertulia, estos son pérdidas de competitividad que luego nos llevan años recuperar. Si perdemos 2-3 puntos de competitividad en estos meses, luego vamos a tardar años en recuperarlos. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, porque luego viene la crisis como vino hace una década, todo el mundo se acuerda. Otro debate que ayer se comentó mucho en el Congreso de los Diputados es si todo está relacionado con
con la guerra o hay otros motivos? Dice el Gobierno que prácticamente 3/4 partes del incremento de la inflación está relacionado con la guerra. Bueno, todos los españoles saben qué estaba pasando con la inflación antes del 24 de febrero. Creo que estaba ya desbocada y estaba mucho peor que en el resto de Europa. O sea, yo creo que lo que tenemos siempre que pensar es por qué España está en una situación en la pandemia, en la crisis del euro, en la salida de la pandemia, ahora, en una situación diferencialmente peor. Esa es la clave. No es, oye, ¿hay inflación en la zona euro? Sí, pero España tiene más. ¿Hay déficit en la zona euro? Sí, pero España tiene mucho más. ¿Ha habido una pérdida de crecimiento durante la pandemia? Sí, pero España es la única que no ha vuelto a recuperar. Y eso es lo que realmente preocupa. Y las recetas estas completamente ocurrencias que se les ocurren de, bueno, vamos a congelar alquileres 3 meses, pero eso, ¿qué es? O sea, y entonces dentro de 3 meses se supone que lo van a dejar subir y ¿qué va a pasar? O sea, lo que pasa cuando ustedes congelan los alquileres es que desaparece la oferta de vivienda, hay más escasez y hay más subidas de precios. O sea, déjense de recetas y por favor vamos a tratar a los españoles como adultos y a resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Quizás el presidente del Gobierno tiene que hacer un discurso mucho más de profundidad, explicar a la gente que nos enfrentamos a un problema muy grave y poner medidas sobre la mesa que realmente estén a la altura de estos problemas. Sobre la energía, usted en Europa, desde Ciudadanos, defienden una posición que ahora mismo no es muy popular, que es que los países de la Unión Europea dejen de comprar de forma inmediata gas y petróleo de Rusia. ¿Cómo lo compensamos? Porque claro, no es el caso español, pero el caso alemán, otros países que están muy cerquita de Ucrania y de Rusia, prácticamente dependen al 100% de ese gas y de ese petróleo. Sí, hoy precisamente he organizado en Bruselas, dentro de 3 horas comenzamos una sesión con los mejores economistas que han estudiado este tema y los traigo para que reflexionen sobre cuál es la forma de hacer esto, ¿no? Lo importante es, Putin le estamos nosotros pagando la guerra y mientras nosotros le estemos traspasando casi 1.000 millones de euros de recursos cada día para pagar esta deuda, la guerra va a continuar. Entonces, toda esta incertidumbre, toda esta subida de precios energéticos, luego alimentarios, que todos sabemos que es lo que va a suceder en la siguiente etapa, mayo, junio, con la escasez de productos agrícolas que Ucrania y Rusia generan. Todo eso va a continuar. Las muertes, la inestabilidad, la falta de inversión, mientras hay incertidumbre. Y por eso creo que desde un punto de vista económico, y desde un punto de vista humanitario es como siempre mejor quitarse la venda, es decir, la tirita de un tirón, decir, esto hay que atajarlo ya, dejar de pagar la guerra, que es una cosa absolutamente loca. Yo no recuerdo ninguna situación en la que a nuestro adversario se le estén mandando el dinero necesario para proseguir sus operaciones, y lo que la investigación económica muestra es que el coste para Putin es gigantesco, pierde quizás la mitad de su PIB, con lo cual no dinero necesario para proseguir sus operaciones, y lo que la investigación económica muestra es que el coste para Putin es gigantesco, pierde quizás la mitad de su PIB, con lo cual no puede continuar con su guerra, pagando sus soldados, sus funcionarios, sus armas, todos sus misiles, y el coste para Europa es muy limitado. Oscila entre el 0,2 y el 3% dependiendo de los países. Creo que efectivamente Alemania es la más vulnerable, pero también Alemania es la que tiene más recursos para hacerle frente. Una última cosa, señor Garicano, porque la semana pasada, previo al inicio del Consejo Europeo, estábamos preguntando esto en el rato. ¿Será la cuestión energética la que provoque la primera división dentro de la Unión Europea en la forma de afrontar la guerra en Ucrania? De momento se salvó la situación con esa isla energética ibérica, pero no sé si eso va a ir a más. Es decir, si va a ser el gran tema. Como estamos viendo, hay posiciones muy distintas. Bueno, Europa durante la pandemia vio que había una separación, vio que los costes eran muy asimétricos y decidió un endeudamiento conjunto, emitir bonos conjuntos para ayudar a todos los países. Eso realmente, juntamente con la acción del Banco Central Europeo, llevó a que Europa estuviera absolutamente unida durante la crisis. En esta crisis, ahora mismo, Europa no está haciendo eso. Europa no está diciendo, bueno, vamos a emitir bonos y vamos a ayudar a todos los países a que se enfrenten a esto de forma conjunta. Tampoco ayuda el que vean que otros países, como el nuestro, puedan estar despilfarrando. El que Europa no se haya
digamos, metido a amortiguar, quiere decir que en este momento es un poquito sálvese quien pueda. Cada país está yendo por su cuenta. Parte de el esfuerzo que yo estoy haciendo para decir, oiga, paremos el gas y las importaciones de gas y petróleo y a la vez hagamos un fondo europeo que evite esas divisiones, porque sí, creo que su sugerencia va bien encaminada. Creo que va a ser muy difícil mantener la unidad europea a medida que esta crisis afecte a los diferentes países de forma diferente y que haya países como en el este, etcétera, que quieran acciones más decididas, otros países como Alemania que no las quieran. Creo que Europa necesita aprender las lecciones de la pandemia de nuevo y en este caso enfrentarse a esto de forma conjunta también presupuestariamente. Pero para eso España tiene que hacer su parte. No podemos y no se nos puede ver desde fuera que nos gastamos el dinero que no tenemos. Señor Garicano, gracias por atendernos desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Un abrazo. Muchísimas gracias.